Bienvenidos a nuestra sesión de seminario de innovación educativa. En el contexto de 2026, la innovación ha dejado de ser una carrera por la última herramienta para convertirse en una búsqueda de sentido pedagógico. Esto es uno de los factores primordiales que hay que considerar respecto a este nuevo debate, eh, nuevo tema de discusión que se trae en la actualidad debido o considerando ese desarrollo tan fundamental que se da en la tecnología, pero que a su vez se han presentado estos claroscuros. Por un lado, nos hablan de una fortaleza indiscutible de estas herramientas tecnológicas. Entre ellas, pues destaca, como sabemos todos nosotros, la inteligencia artificial. Pero por otro lado, también se habla de que estamos cada vez siendo más permisivos en la, em, buscando en, en ese ámbito de tratar de innovar, bueno, confundiendo ese elemento de innovación, considerando que las herramientas tecnológicas nos van a permitir llegar a la meta, a la consolidación del estudio o de las diferentes circunstancias del aprovechamiento académico, cuando en realidad no es así. Lo que ocurre es que ah, hay una confusión, y en eso entramos la mayoría de nosotros, al percibir como las herramientas tecnológicas como una circunstancia vinculante al aprovechamiento o a las oportunidades de aprendizaje de los estudiantes, cuando sabemos que dichas herramientas son el medio para obtener el fin de la consolidación de este aprendizaje que se pretende consolidar, valga la redundancia, que se pretende llegar a buen fin y que los alumnos aprendan, tengan los elementos necesarios. También hablamos de un aprendizaje de carácter significativo y en realidad es este el aporte sustancial de toda nuestra labor pedagógica o nuestro ámbito de la experiencia profesional docente. Bueno, como tema de introducción, veremos que la educación superior enfrenta una transformación acelerada, impulsada por el avance tecnológico. Sin embargo, la incorporación de tecnología no garantiza por sí sola una mejora en los procesos de aprendizaje. Es necesario reflexionar críticamente sobre el sentido pedagógico que orienta cada decisión didáctica en el aula y en prácticamente todos los niveles en los cuales nosotros tenemos esta experiencia. Nuestros objetivos son, bueno, en la presente sesión, son reflexionar sobre el verdadero sentido pedagógico en la educación, distinguir entre innovación real y cambio denominado cosmético, y ya lo veremos enseguida a qué nos referimos, y proponer un enfoque centrado en el propósito, antes que en la herramienta tecnológica. Aquí no nos vamos a limitar a hablar de un ámbito de la educación específica, un nivel, ya que prácticamente en todo el sistema educativo nos enfrentamos a esta nueva situación, debate constante, considerando los aspectos sustanciales del mismo, y además de hablar de este ámbito de la formación de carácter em, inmiscuido, una formación docente, inmiscuido con el apoyo de las herramientas, pero como mencionábamos desde el inicio de la sesión, que sea una circunstancia que nos permita, nos lleve a una implementación mucho más dinámica, apoyándonos en la misma tecnología, incluida, por supuesto, hablando de todo el ámbito tecnológico de la IA, pero que no sean el fin, sino es el medio importante e indispensable para todos nosotros, a sabiendas también de que cada día se nos exige estar en constante preparación frente a este desarrollo tecnológico que está corriendo de manera apresurada, nos está dando de una circunstancia mucho más dinámica
y que tarde o temprano, pues prácticamente incidirá en todo ámbito profesional, no solamente hablando de la educación, que decíamos en sesiones pasadas que dos aspectos se han visto bastante inmiscuidos a partir de ese desarrollo tecnológico, que sería, o dos áreas que profundamente han recibido influencia del mismo. Hablamos de del ámbito de entretenimiento, como serían los juegos, y por otro lado, hablamos de la educación. Es el que se ha visto también bastante influido por esos aspectos. Digitalizar contenidos no equivale a mejorar el aprendizaje. Subir materiales a plataformas o usar dispositivos no transforma la experiencia educativa. Si no existe un propósito pedagógico, es indispensable tomar en cuenta esto, porque debe ser un propósito pedagógico claro que nos dé la posibilidad de hablar de una decisión bien sustentada, bien definida en ese ámbito. Cuando la tecnología se adopta como un fin y no como un medio, refuerza modelos tradicionales. Clases expositivas en formato digital, evaluaciones automatizadas sin retroalimentación real, innovación superficial que cambia la forma pero no el fondo. Estos son retos, los denominados áreas de oportunidad que tenemos todos nosotros al enfrentarnos a, a esta posición de herramientalismo y la consideración de esa de confundir, que se da una innovación cuando no realmente lo que estamos haciendo es llevar a buen término, usar estas circunstancias de las herramientas tecnológicas, pero prescindiendo de ese ámbito pedagógico, de esas fortalezas, de las cuales tenemos todos nosotros a la hora de explicar un tema, abordar un contenido y buscar que el alumno vaya más allá de la asimilación de dicho contenido temática, sino consolide el aprendizaje, sea también un aspecto de significancia para su vida, tanto en el centro escolar como fuera de ese ámbito, y que le resulte atractivo el hecho de aprender las diferentes disciplinas o áreas en las cuales está inmiscuido este proceso de enseñanza-aprendizaje. La tecnología sin propósito pedagógico tiende a reforzar prácticas tradicionales. Incorporar herramientas digitales sin una intención pedagógica clara no genera cambio real en el aprendizaje, simplemente digitaliza lo que antes era analógico. Eso es un aspecto fundamental. Hay que considerar, manteniendo las mismas dinámicas de enseñanza pasiva y transmisión unidireccional del conocimiento. Eso es lo que ocurre y que ha sido uno de los aspectos a considerar fundamental, o que se hablan desde diversos ámbitos de la educación, derivado de este avance tecnológico y que llega a perderse ese sentido pedagógico vital que cada uno de nosotros venimos fortaleciendo a raíz de toda una formación previa respecto a la necesidad también de ir consolidando esos aspectos teóricos, pragmáticos, y que se vuelven en un primer momento elementos no necesariamente explícitos, sino traemos toda una carga de formación implícita sobre la noción de la pedagogía, eh, eh, sus fundamentaciones ideales, de la forma en que nosotros implementamos en clase y cómo nos vemos fortalecidos también sin prescindir de elementos de análisis o algunas circunstancias que consideramos como grandes desafíos o oportunidades de cambio, pero esto también nos ha permitido ir desarrollando un ámbito de experiencia teórica cada vez más amplio y que se ve reflejado en el aula. Sin embargo, lo que dicen o lo que plantean diversos autores respecto a estas consideraciones
es que es tan avasallante el avance tecnológico que a su vez nos hablan de un aspecto de limitación en las fortalezas, habilidades, en nuestra posición pedagógica en el aula. Y dejamos o empezamos a delegar, y esto por supuesto lo decimos de manera muy consciente, pero lo hacemos o llevamos a cabo de manera implícita, nos dicen estos autores, y que empezamos a delegar esas funciones o ese carácter teórico, esta denominación pragmática, no pragmática, un sentido mucho más paradigmático de la necesidad de tomar una postura ideal de enseñanza, una corriente, una teoría que vaya consolidando nuestra labor frente al grupo, pero la vamos dejando en segundo término por priorizar elementos tecnológicos que nos van a permitir, creemos, de manera errónea, ir consolidando esos aprendizajes con nuestros estudiantes o fortaleciendo esa labor de, de, de docentes frente al grupo, cuando resulta contraproducente este hecho. Aquí partiríamos de una pregunta central. ¿Qué tipo de experiencia de aprendizaje queremos diseñar? Esa es la pregunta que debe guiar cada decisión pedagógica antes de seleccionar cualquier herramienta o recurso tecnológico. Y en esa experiencia de aprendizaje, de manera inexorable y de manera implícita, traemos nosotros toda una carga de desarrollo o de ámbito de experiencia profesional y la reproducimos en nuestra aula, y cuando la reproducimos en nuestra aula ya vamos dejando nuestras primeras huellas didáctico o pedagógicas, si lo queremos ver desde un sentido, desde el ámbito de la educación, y vamos dejando nosotros nuestros primeros rasgos de cómo es que definimos una clase, cuáles son nuestros paradigmas o cuáles son nuestras teorías que nos sustentan nuestra forma de implementar o llevar a cabo nuestra clase, y esto nosotros lo estamos reproduciendo, como decimos, de manera implícita o explícita. La mayoría de las veces lo hacemos de manera implícita, dado que no reflexionamos constantemente, y eso nos incluimos todos los docentes, derivado de muchas situaciones, tanto que tienen que ver con el carácter de avance del contenido a lo largo de nuestro ciclo escolar, semestre o tetramestre en el cual pertenecemos a nuestra institución, también las cuestiones administrativas que terminan por incidir en nuestra labor como docentes, también todo el ámbito de una dinámica que ocurre en nuestro grupo, en nuestro salón, y también fuera de él, en nuestro centro escolar, e incluso va en el ámbito de la comunidad y por supuesto en el ámbito de una sociedad en la cual nos desenvolvemos. Ahí entonces hablamos de que es necesario preguntarnos cuál es nuestra experiencia derivado de esta formación previa, y cuál es el aprendizaje que queremos elaborar, construir, planear para llevarlo a cabo a buen término frente al grupo. La tecnología debe ser un instrumento para lograr fines pedagógicos claros, no un fin en sí mismo. El propósito educativo define la herramienta no define el propósito. Esto hay que tomarlo en consideración como un elemento sustancial para entender esto. Hablamos de las definiciones pedagógicas de manera intencionada. Por un lado, hay que definir objetivos claros de aprendizaje antes de seleccionar cualquier herramienta. No al revés, nunca al revés debe ser esto, o recurso tecnológico. Seleccionar herramientas que apoyen genuinamente esos objetivos pedagógicos definidos. Y como punto dos, evitar la adopción tecnológica por moda o presión externa, priorizando el propósito educativo. Aquí debemos evitar a toda costa esto. Sí sabemos que nos hablan constantemente y nos hacen las instituciones mismas en las cuales elaboramos, que nos dicen que hay que estarnos preparando en lo que es esos avances tecnológicos. Lo que es importante considerar
es que esta formación que estamos recibiendo entre esos cursos, diplomados, talleres, nos van a orientar en estas herramientas tecnológicas, pero nunca van a sustituir lo que es el objetivo pedagógico sustancial. ¿Qué es lo que queremos que aprenda? También aquí agregaría estas preguntas. ¿Qué queremos que aprendan los alumnos y cómo es que vamos a ir fortaleciendo este aprendizaje? Aquí entonces, evaluar continuamente la efectividad del sueño pedagógico es necesario, ya que al evaluarlo vamos a tener mucho mayor claridad a la hora de elegir el tipo de herramienta a lo cual nos vamos a apoyar. Cuando estemos realizando nuestra evaluación, en primer lugar diagnóstica, después cuando hablamos de esa evaluación formativa que está a lo largo de todo nuestro curso y cerramos con la evaluación sumativa que también aporta elementos importantes, vamos a tener clara una radiografía de qué sería necesario, cuáles son los elementos tecnológicos que podrían irnos apoyando en esta cruzada por el aprendizaje o por la consolidación del aprendizaje. Nunca es al revés, nunca tomamos una herramienta y a partir de ese tipo de herramienta empezamos a definir lo que tendríamos que aprender o que tenían que aprender los alumnos o ir consolidando como su aprendizaje, dado que la herramienta en sí no aporta este elemento pedagógico, nos auxilia. Quien aporta las condiciones, las necesidades, quien va teniendo claridad sobre lo que se está dando en clase, es el profesor, pero también con toda una formación en el ámbito pedagógico que le va a dar sustento a su consolidación en general, a su consolidación del aprendizaje del alumno. Él es el facilitador, él es quien implementa diversas estrategias, pero no deja de ser un partícipe directo. Aquí hablamos de una dialéctica de la educación constante, en donde vemos el escenario, vemos las circunstancias, definimos cuáles son las consideraciones o qué es lo que se va a ir aprendiendo en el aula y a partir de eso elegimos las herramientas tecnológicas que nos van a permitir entonces ir consolidando ese aprendizaje y posteriormente a la hora de evaluar volvemos a tener los diversos insumos que nos van a dar o nos van a ir dando las rutas en las cuales seguiremos o realizaremos algunos ajustes o prescindiremos de algunas circunstancias o elementos tecnológicos. Y aquí entonces nos vamos teniendo mucho más claro que la tecnología también llega a ser prescindible en ocasiones, dado las circunstancias en las cuales se están dando nuestra elementos pedagógicos o nuestra labor, nuestra acción de profesionales de la educación. El sentido pedagógico implica alinear propósitos, metodología y evaluación en todo un coherencia o todo un elemento coherente. Cada decisión didáctica debe responder a una intención clara de aprendizaje, evitando la fragmentación entre lo que se quiere lograr y cómo se enseña y evalúa. Recuperar el sentido pedagógico exige la capacidad de renunciar a herramientas o tendencias que no contribuyan al aprendizaje real. Priorizar la coherencia sobre la novedad es una decisión profesional que fortalece la práctica docente y el impacto educativo. El docente ya no es un simple transmisor de contenidos, eso queda en el pasado, en una tradición positivista de la educación. En el contexto de la innovación pedagógica, asume un rol activo como diseñador de experiencias de aprendizaje significativas, curador de recursos o quien elige esos recursos relevantes y facilitador de procesos reflexivos centrados en el estudiante. Aquí es un concepto clave que encontramos. El hecho de volvernos curadores de recursos, ahí nos habla sustancialmente de nuestra labor como facilitador,
Cuando elegimos determinadas herramientas tecnológicas y prescindimos también de ellas, tiene que ver con esa acción de curaduría que realizamos nosotros. Cuando decidimos, por un lado, tomar elementos sustanciales de una herramienta tecnológica y por otro lado también en nuestra acción cotidiana, en nuestra labor de profesionales de la educación, decidimos hacer a un lado estas herramientas y empezar a fortalecer otros aspectos que consideramos sustanciales, importantes, indispensables, que no necesariamente van aunadas a una labor o a un auxilio o apoyarnos en estas herramientas tecnológicas. Ahí hablamos entonces de la fortaleza de esta labor pedagógica en sí. Frente a la automatización y la proliferación tecnológica, el valor distintivo del docente reside en un criterio pedagógico, su capacidad creativa y su sensibilidad humana para tomar decisiones intencionales que ninguna herramienta podrá reemplazar. Y eso es la labor sustancial de todos nosotros. Encontramos 3 roles claves del docente en la innovación. En un primer momento, nosotros diseñamos, planificamos experiencias de aprendizaje significativas. Aquí es donde definimos objetivos claros y seleccionamos estrategias pedagógicas que promueven la comprensión profunda y el desarrollo de competencias en los estudiantes. Ese es un factor esencial. Vamos a diseñar entonces, vamos a planificar en función de los objetivos pedagógicos y a partir de eso vamos a seleccionar estrategias pedagógicas auxiliados con los elementos tecnológicos. En este segundo punto, cuando hablamos de un curador, lo que hace el curador es seleccionar, evaluar y contextualizar los recursos relevantes para el aprendizaje, resignificando propuestas educativas y adaptando contenidos al contexto específico de sus estudiantes. Aquí vemos nosotros un aspecto sustancial de esta labor de curaduría, como mencionamos. Además de resignificar esas propuestas, las vamos a adaptar, pero la adaptamos a nuestros contenidos. Y ocurre igual con las herramientas tecnológicas. Las herramientas tecnológicas se van a adaptar al contenido, no el contenido se adapta a la herramienta tecnológica. Y aquí reiteramos este aspecto porque en la actualidad hemos caído en esta herramantilización o herramientalización de la necesidad de usar estas tecnologías como un elemento indispensable para llevar a cabo nuestra labor docente, cuando no es nuestros fines. Nuestros fines concretos es tener claro lo que pretendemos enseñar, partir de unos objetivos específicos, planear en función de eso y posteriormente incorporar, si se presentan las condiciones, si es indispensable para nuestra labor, las herramientas tecnológicas, incluida la inteligencia artificial, por supuesto. No es imperativo auxiliarse de esto. Lo que es vital o lo que es indispensable, planificar en función del contenido, crear nuestros objetivos y nuestras rutas de consolidación del aprendizaje. En nuestro tercer rol clave, hablamos de un facilitador como guía de los procesos de aprendizaje y reflexión misma de este aprendizaje, creando entornos que van a favorecer la autonomía, el pensamiento crítico y la construcción colaborativa del conocimiento en la educación. Hablando desde el ámbito de la sostenibilidad pedagógica, esto implica realizar ajustes puntuales, efectivos y alcanzables. No se trata de transformar todo a la vez, sino de identificar elementos clave y mejorarlos
con intención y criterio. Los cambios pequeños y bien fundamentados generan mayor impacto a largo plazo. Aquí hablamos entonces de tener claridad. Como vamos en función del contenido, previamente una planeación, y en esa planeación encontramos objetivos claros sobre lo que se pretende como ruta de aprendizaje, entonces podemos hallar elementos o cambios así muy pertinentes, que pueden ser muy focales, locales, específicos, que a su vez van a impactar de manera muy positiva en el ámbito del aprendizaje, consolidación de dichos temas. La práctica reflexiva es el motor de la microinnovación. Observar, ajustar y evaluar de forma continua. Este enfoque va a evitar la sobrecarga docente y orienta la mejora hacia lo real y humano. Prioriza el aprendizaje significativo sobre la adopción tecnológica por moda o por presión externa. Ah, tomando como ejemplo lo que no sé, bueno, no recuerdo si lo veíamos en nuestro seminario, esta técnica de las píldoras del aprendizaje. ¿En qué consistía eso? Que tuviéramos mucho más planificado, en ese sentido, una labor docente que se realizara en cortes de 15 minutos. Si luego fuéramos a las pausas de deshidratación, de las cuales hablamos hoy en día mucho. ¿Y qué ocurre en esos 15 minutos? Que quede lo mayor claro posible el contenido, el tema que se está abordando, y hacer una pausa e inmediatamente hablar de una pequeña evaluación previa a la siguiente píldora del aprendizaje. Si en esa evaluación todavía hay lagunas en el aprendizaje o no se ha consolidado por parte de los estudiantes la asimilación o la claridad de lo que se está abordando, en la siguiente píldora del aprendizaje abordarlos desde otra perspectiva, el contenido que estamos tomando en consideración. Y eso, en el siguiente píldora, hablando de ejemplos pedagógicos muy precisos respecto a esta estrategia, en la siguiente píldora de aprendizaje volvemos a consolidar o intentar consolidar lo que previamente se ha aprendido. Ahí hablamos entonces de los denominados aprendizajes previos. Para posteriormente, en la última píldora de aprendizaje, estoy hablando de 4 píldoras de aprendizaje entre 10, 15 minutos máximo, menos, porque recordemos que por lo regular una sesión, cuando hablamos desde secundarias arriba, y llega también a darse cuando hay una planeación en ese sentido, una sesión clara sobre un tema, un contenido, una disciplina, va de 40 a 50 minutos, pues más o menos estos 50 minutos dividirlos en 4 píldoras de aprendizaje. Y la última píldora de aprendizaje es ya retomar el aprendizaje significativo, que es lo que se vuelva mucho más práctico, previo a esos, retomando esto que de manera anticipada nosotros vamos a ir formando como un aprendizaje ya construido, ya retomado o ya consolidado. No solamente hablamos de sesiones pasadas o de mes pasado, sino hablamos también de cursos, años previos en los cuales ya se va dando cierta vinculación entre lo que voy aprendiendo y estos nuevos aprendizajes que se intentan consolidar. Entonces hablamos de una articulación muy clara, tomando siempre con consideración que nuestro fin inmediato es la labor pedagógica. ¿Qué es lo que nos define entonces como docentes frente al grupo? Es el hecho de identificar en medio de todos estos temas, todos estos contenidos que abordamos a lo largo de nuestras sesiones, cuáles son los que van a ir tomando prioridad, vamos a ir tomando nosotros prioridad y que buscamos que el alumno
los comprenda, los asimile y también los reproduzca en su labor cotidiana cuando ya tenga la oportunidad de acercarse a espacios laborales, etcétera. Las microinnovaciones confrontadas en estas denominadas reformas estructurales encuentran puntos esenciales o encontramos puntos esenciales hablando de las denominadas microinnovaciones. Como decíamos, debe tener un alcance puntual y específico. Por otro lado, o en este alcance puntual y específico, hablábamos de que no necesariamente hablamos de referirnos, o nos referimos a esos alcances masivos, amplios, en los cuales eh, muchas veces definimos como lo ideal, que se debe de hablar de una circunstancia en esa labor, sino de un alcance que puede ser muy local, muy específico, que va a causar o va a llevar a cabo una consolidación del aprendizaje por parte de un grupo específico, un grupo definido o por parte de mis estudiantes en el aula, que les va a resultar mucho más clarificador este aspecto a partir de definir claramente hasta dónde quiero que se asimile determinado contenido. También hablamos como otro punto sustancial, el foco en los elementos concretos del aula. Elementos que sean visiblemente circunstanciales a las condiciones que se están dando alrededor de ese ámbito de la comunidad. Por eso hablamos siempre bueno, traemos ejemplos, circunstancias que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Ahí es donde se vuelve significativo muchas de estos fenómenos o de estos sucesos o procesos que los cuales nosotros tomamos como eh, eje sustancial, como guía para posteriormente referirnos a contenidos, temas que vayan afines o muy concretos al hecho o la circunstancia en la cual nos estamos apoyando. También esto nos habla de evitar la sobrecarga docente. ¿Cómo evitamos la sobrecarga docente al hablar de una microinnovación? Es tratando de abarcar amplio y nunca profundizar en un tema específico. Esto ocurre muchas veces y lo veía o lo llegamos a ver todos nosotros cuando teníamos maestras, maestros, que en esa dinámica y esa sobrecarga de contenidos y temas, veíamos de manera muy general muchas temáticas o muchos aspectos, por ejemplo, desde mi ámbito formativo de las ciencias sociales, en materias como de historia, se resaltaba mucho más ese aspecto de ver los contenidos o fechas y diferentes personajes y diferentes circunstancias que llevaron a cabo estos dichos personajes. Y nada más hablaba de un posicionamiento muy acontecimental. Tal año, tal circunstancia, tal situación, derivado de la confrontación entre tales personajes. Y así nos íbamos recorriendo lo que era eh, el, el recorrido histórico y que creíamos que era lo ideal, cuando no era lo correcto esta forma de abordarlo de manera acontecimental. En la actualidad hablamos de procesos, de grandes transformaciones, coyunturas o aspectos de larga duración, bueno, de corta, de mediana y de larga duración, que nos van a permitir definir lo que ocurre en esas grandes circunstancias sociohistóricas en las cuales se da el desarrollo de la humanidad. Entonces hablamos de que las llamadas microinnovaciones nos van a permitir focalizar aspectos de contenidos o temáticas que consideramos nosotros como constructores de una labor frente al grupo y también de definir muy claramente qué es lo que queremos ver con nuestros estudiantes. Hay entonces circunstancias específicas, temas, contenidos
ideales para nuestra materia y tampoco sobresaturarnos. Yo sé también, y todos sabemos nosotros, que en nuestras instituciones siempre nos van a estar mencionando, ya abordó todos los contenidos, maestros, ya vieron todo lo que se está viendo a lo largo de la materia, etcétera. También como a manera de sugerencia, y no solo, y no hablo desde una posición netamente personal, sino lo abordan diferentes investigadores, diferentes posiciones teóricas, nos dicen que podemos focalizarnos en determinado contenido y traer también esa noción vinculante entre otros diversos contenidos que no son prioritarios o que consideramos nosotros no necesariamente que el alumno lo asimile tal cual, e incluso lo memorice o lo reproduzca de manera inmediata. A eso me refiero a una memorización de corto plazo, simplemente para presentarlo en el examen, sino buscar que se consolide un aprendizaje de largo alcance, a partir de una definición clara, de una circunstancia muy específica que nosotros este, priorizamos ante este cúmulo de información en los cuales nos vemos a lo largo de nuestros programas de las materias. Aquí también hablamos de un cambio gradual y contextualizado. Gradual nos referimos a cómo en la actualidad se van dando unas circunstancias importantes de, 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 de generaciones que, en las cuales definen lo que se ve en clase, en los cuales consideran lo prioritario, lo principal, frente a otras circunstancias que van delegando. Y en esto tenemos que ser muy observadores nosotros para también darnos cuenta que los cambios generacionales impactan en el ámbito de la educación y de la forma en cómo nosotros abordamos temas y enseñamos primordialmente en clase. Y siempre va en un ámbito de contextualizar las circunstancias, los fenómenos, los diferentes procesos que se están dando alrededor nuestro y cómo terminan por impactar los diferentes ámbitos estructurales de una sociedad. Y hablamos de esos cambios o considerando esas pequeñas modificaciones, pero que son fundamentadas en una articulación entre lo que se hace o lo que está ocurriendo a nivel social y que estamos viendo que está impactando en nuestra aula y cómo nuestros estudiantes están recibiendo estas circunstancias, estos aspectos que se están dando a nivel macro en una sociedad. Ponemos como ejemplo el desarrollo tecnológico de los aparatos como el celular. Prácticamente hace tres o cuatro décadas, pues no hablábamos de los celulares y esa sobre información que trae el hecho de que cuando en el celular podemos o nos facilita eh, entrar al Internet y obtener demasiada información o sobresaturarnos de esa información. Y a su vez todas las herramientas o todo lo que implica un aparato tecnológico como el celular, que, que trae todo un ámbito de ya muy eh, em, definido o muy concreto en dicho aparato. Ya podemos hablar de una cámara, de una grabadora, de que podemos ver, observar videos, diferentes plataformas, también ahí hacer las tareas en los documentos directamente, hacer lecturas de diversos libros, artículos, etcétera. Pues prácticamente todo ya está ahí, lo encontramos en dicho aparato tecnológico. Esta circunstancia, esta modificación que parece muy pequeña en el ámbito material del celular, impacta de manera global a toda una estructura social. Así ocurre en el ámbito de la educación. Cuando nosotros tenemos claro sobre lo que está ocurriendo alrededor nuestra, de las diferentes formas de convivencia social, las interrelaciones de la sociedad misma,
Esto termina por ser una circunstancia vital e importante, en las cuales nosotros nos vemos permeados. Entonces ahí vemos, hay que definir, hay que tener, acercarnos a considerar estos aspectos de cambio que se están dando y estas circunstancias para incorporarlas en el ámbito del aula. Y esta labor ocurre desde la práctica constante de los docentes frente al grupo. Y esto no lo da una herramienta tecnológica. Esta reflexión, este análisis sobre los diferentes fenómenos que encontramos alrededor nuestra son derivadas de toda nuestra labor y práctica y experiencia que tenemos frente al grupo. Y esto lo llevamos como de grande alcance o lo articulamos o lo vinculamos a nivel macrosocial en un ámbito muy específico o micro de nuestras aulas y lo que ocurre en ese pequeño universo en el cual se da esto. Cuando hablamos de las reformas estructurales, estas se dan desde un alcance integral y sistemático. Son muy distintas a la labor que realizamos en nuestras aulas. Como decíamos, hay grandes elementos de innovación que nos dicen estas teorías, estos paradigmas. Sin embargo, nosotros en nuestra labor de microinnovación tomamos algunos de estos rasgos que se vuelven significativos y muy específicos en nuestras aulas, pero no necesariamente todo este paradigma lo reproducimos tal cual, porque son dadas las circunstancias o dadas las circunstancias las cuales nos van a permitir hablar de ciertas características o ciertos procesos, pero que no necesariamente todo impacte como un gran paradigma, una gran propuesta teórica en nuestra aula. Esto no ocurre así. No se puede, incluso cuando hablamos de nuevas posturas teóricas derivados del nuevo grupo social o nuevo poder hegemónico político que nos dice, ahora traemos esta nueva reforma educativa y que va a impactar en el ámbito educativo en todo aspecto. Esto no ocurre así, se va dando desde una estructura y poco a poco se va permeando todo este ámbito de la estructura de la reforma, pero no necesariamente en nuestra labor frente al grupo termina por verse muy reflejado al 100% toda esta gran reforma y no nos sintamos frustrados frente a esto, dado que también nosotros traemos elementos que consideramos indispensables, oportunos y que son previos de una formación y que son traídos de todo un aspecto en los cuales nosotros ya nos vimos involucrados y traemos una gran experiencia. Lo que hacemos es incorporarla, pero no obligamos o no forzamos ese proceso de paradigma a nuestra labor docente. ¿Y qué ocurre con esa reforma estructural? Es un foco en un sistema completo. Simplemente arroja una luz en todo un ámbito social, o en nuestro caso de la educación, pero no necesariamente va a permear todo un sistema estructural. Se va a dar a la postre, posteriormente que se estén dando este empuje de la estructura, de la reforma de carácter estructural en el ámbito de la educación, pero eso se va dando de manera muy pausada, desde un enfoque mucho más lento que tiene que ver con el corto y el mediano alcance. Ya posteriormente estaremos hablando de un alcance amplio. Como decíamos, y ya lo mencionábamos aquí, varios investigadores siempre traen esta labor muy clara o este proceso muy claro, en el cual nos dicen si se habla de una reforma educativa de carácter estructural que inicia con ese nuevo grupo político a partir de tal año, pero vamos a ver los resultados hasta posterior, incluso cuando entra un nuevo grupo político en el poder. Aquí lo que podríamos criticar es que cuando entra ese nuevo grupo en el poder, dice, ya no definimos esto o no, nuestra ruta
o nuestro proyecto educativo no va en función de esto, ahora es este. Y entonces ahí se causa un trauma, una ruptura entre lo que se venía trayendo como un proyecto y lo que se define como la nueva ruta. Y aquí entonces entramos en tensiones nuevamente. ¿Y quién queda en medio de este golpeteo? Nosotros. Las profesoras y profesores, estamos frente al grupo. Esta sí implica cambios radicales, lo que es las reformas estructurales, una transformación profunda. Aquí yo también creo que como área crítica que acabo de colocar en esta diapositiva, no necesariamente es rápida la transformación. Podrá darse en otros ámbitos. Cuando hablamos de una reforma económica que es necesaria que se dé de manera rápida, debido a las consideraciones de una sociedad que está teniendo cambios inmediatos, hablo de la estructura económica, pero no ocurre en otros ámbitos como el educativo de esta manera. También hablamos de un impacto amplio en toda institución que será como la institución educativa, que ocurre a partir de determinados aspectos espaciotemporales y que sí terminan por permear en todo el ámbito educativo mismo. Pero como les menciono, eso es mucho, eso es un enfoque de mediano y largo alcance. El docente, al ser un curador, como mencionábamos de estas experiencias, selecciona recursos con criterio pedagógico y los va adoptando al contexto y necesidades de sus estudiantes. No se trata de acumular materiales, sino de elegir aquellos que potencian el aprendizaje significativo y respondan a los objetivos formativos definidos. Resignificar propuestas educativas implica reinterpretar y transformar recursos existentes para adoptarlos a, de nuevo a este denominado sentido pedagógico. Este ejercicio reflexivo va a fortalecer el desarrollo profesional docente, consolidar el criterio de cada uno de nosotros, nuestra autonomía y la capacidad de innovar con propósito. Aquí hablamos entonces de rasgos muy definitorios y claros sobre nuestra labor como docentes ante la, em, el hecho de elegir o nuestras elecciones de lo que se aborde frente al grupo a partir también de un cúmulo de experiencia formativa nuestra que se va dando. Hablando desde las prácticas de curaduría pedagógica, por un lado hablamos de la evaluación como la relevancia de los contenidos seleccionados en función de los objetivos de aprendizaje. Aquí lo que hacemos es adaptar los recursos al contexto particular de los estudiantes, considerando sus saberes previos y necesidades específicas. Y también lo que hacemos es incorporar diversidad de perspectivas y formatos para enriquecer la experiencia de aprendizaje, promover la autonomía y el pensamiento crítico mediante propuestas que inviten a la reflexión y al análisis independiente. El modelo didáctico socioformativo se fundamenta en una base constructivista que sitúa al estudiante como protagonista de su propio aprendizaje. Promueve la construcción activa del conocimiento a través de experiencia, la reflexión y la interacción con el entorno social y académico. Sus valores centrales, respeto, empatía y confianza, orientan la práctica docente hacia la resolución de problemas reales en contextos sociales auténticos. Esta orientación garantiza una educación con sentido, pertinente y transformadora para los estudiantes. Los valores pedagógicos, como el respeto y la empatía, son elementos sustanciales de nuestra labor pedagógica. Valorar las experiencias y saberes previos de los estudiantes como punto de partida del aprendizaje habla de
de circunstancias muy definidas, claras de cada uno de nosotros. Si hablamos de considerar la empatía como otro aspecto circunstancial a la labor docente, debemos tomar en consideración que la empatía nos va a permitir comprender las necesidades, contextualizar y tener muy claras las realidades tan diversas que se presentan en el alumnado, para a partir de esto diseñar experiencias inclusivas y significativas. A su vez, nos va a permitir promover la autonomía y la responsabilidad en los estudiantes, generando entornos de aprendizaje donde cada persona se sienta capaz de asumir su propio proceso formativo con seguridad y criterio propio. A manera de cierre, podemos reflexionar que es importante destacar que la innovación pedagógica genuina requiere propósito claro, coherente entre la metodología y la evaluación. Además de que nosotros vamos a diseñar y elegir o definir claramente las experiencias y también lo que hemos definido como las microinnovaciones sostenibles, lo que es vital e importante frente a nuestro grupo. La tecnología es un medio, no es un fin. El sentido pedagógico es lo que transforma la educación en toda su estructura primordialmente. Les agradezco mucho la atención a nuestra sesión videograbada. Esperemos que les resulte importante, que tenga que hayamos abordado los elementos sustanciales y que les permita a ustedes ir consolidando sus aprendizajes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima sesión. Cuídense mucho.